En esta tarde vamos a estudiar, o vamos a tratar de ver lo que, como dicen sus hojitas allí, una breve síntesis. Miren que la letra, yo tengo la maña de escribir chiquito. Por más que yo trato, yo no encuentro cómo escribir grande. Ni siquiera por ahí usando este aparato. Así que, y vamos a ver entonces, vamos a tratar de ver con la ayuda del Señor una breve síntesis del Nuevo Testamento. Va a ser un poquito una empresa harto difícil. Yo no sé de aquí a las 9 si yo podré desarrollar este tema, pero para que sea de provecho y no se me duerman, entonces ustedes tienen allí esta hojita para que puedan ayudarme. Entonces vamos a orar al Señor. Y luego que los técnicos concluyan, los técnicos se fueron, no importa, está bien. Vamos a ver cómo nos manejamos. Vamos a orar, Señor, hermanos, para que el Señor dirija y en este tiempo su palabra sea bendición para nosotros. Dios bueno, Dios maravilloso, muchas gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias por permitirnos adorarte, cantar cánticos, recordar tu bondad, tu providencia, tu cuidado al momento de ofrendar, al momento de diezmar. Y Señor, nos aprestamos a venir a tu palabra. Y sea en la modalidad de predicación formal o en esta modalidad, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu gracia para que estos principios puedan ser de bendición a nuestras almas, podamos apreciar la riqueza de tu palabra, podamos apreciar la maravilla de tu sabiduría, a dejarnos tu revelación, y también para que podamos apreciar a Cristo a lo largo de la misma. Así que toma control de este tiempo, Señor, perdónanos todo pecado no confesado, y ayúdanos, Señor, en esta tarde a disfrutar y deleitando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mano, la primera, Ángel. Entonces, como el título indica, vamos a ver una breve síntesis del Nuevo Testamento y vamos a ver si podemos. Dice el hermano por allá que no tenga la hojita, que levante la mano para que el hermano le haga llegar un ejemplar. Entonces vamos a ver si podemos de aquí al tiempo prudente ver la cantidad de información que con la ayuda del Señor podamos ver. Y vamos a comenzar viendo, como es el Nuevo Testamento, tenemos que iniciar con su contexto. Y el contexto previo del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Y como muchos de ustedes saben, el Antiguo Testamento se puede dividir, por lo menos nuestra versión Reina Valera español, en 4 grandes grupos, los libros del Antiguo Testamento. Y cada grupo trata un tema. Hay un enfoque, hay un problema y hay un propósito por el cual Dios nos entregó ese grupo de libros. No, es verdad. Es verdad. Y es verdad también. Entonces, hay vuelvo y me encarrilo. Hay 4 grandes divisiones en que podemos agrupar los libros del Antiguo Testamento. Cada grupo de libros toca un tema o temas. Hay un enfoque que el cual Dios o el Espíritu Santo como autor de las Escrituras quería
enfatizar o quiere enfatizar, hay un problema de por medio y entonces hay un propósito, que es la solución a ese problema. Y vamos a comenzar con el primer grupo, que es el Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? ¿Cinco qué? 5 libros. Entonces, los 5 primeros libros, ¿cuáles son? A ver si ustedes estudiaron. Yo no entendí, pero eso mismo. Así que si usted quiere, pueden en la primera línea escribir esos libros para que así hacen ejercicio. ¿Verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ¿cuáles son los temas? A grandes rasgos, no tienen que escribirlo todo, ¿eh? Simplemente la palabra importante. Los temas son, en Génesis, la creación. Es el libro de la creación. El libro de los principios, los orígenes, el principio de los cielos y la tierra, el principio de la vida humana sobre la tierra, el principio del pecado, el principio de todos los problemas. Y allí vemos a Dios como creador, como soberano, como regente del universo, y al hombre como responsable ante Dios y que tiene que dar cuenta ante Dios. Y el pecado entonces trae rotura de esa relación del hombre con Dios, y Dios entonces da la promesa de la redención e inicia todo ese plan de Dios buscando al hombre. No sé si fue aquí que yo oí o si fue en la radio cuando venía, pero qué bueno que Dios busca al hombre, porque el hombre no busca de Dios. Si no fuera así, estaríamos todos perdidos todavía. ¿Qué más habla de temas? Entonces, además de creación, que pueden apuntar allí en temas, el Pentateuco habla de leyes. Como resultado de la caída, Dios le presentó a su pueblo un número de leyes para regular, normar su relación con nosotros. Las da al pueblo de Israel cuando sale de Egipto y nos da a todos nosotros en sentido general. Otro tema, sacrificios y sacerdotes. Dios da leyes, pero esas leyes el hombre pecador caído tiende a romperlas, a violentarlas. Y por eso Dios entonces muestra una manera cómo esa comunión con Él se podía restablecer. Y era a través de sacrificios. Sacrificios que apuntaban al sacrificio perfecto. Y esos sacrificios no podían ser ofrecidos por cada individuo de manera particular. Por eso Dios estableció el sistema sacerdotal a hombres que iban a ser representantes o intermediarios entre los hombres y Él mismo. Ellos iban a presentar o a mediar entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es el enfoque? ¿Qué Dios quería enseñar en sentido general en una sola palabra? Bueno, Dios quería enseñar al hombre santidad. Usted puede escribir eso allí en sus notas. Cuando usted llega al libro de Levítico, especialmente usted comienza a leer la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis. Va muy bien. Muchas historias, Génesis interesantes. Llega a Éxodo, entonces se encuentra con Moisés y las plagas y la liberación del pueblo. Y llega a capítulo 20 y como que, ¿qué pasó aquí? Como que cambió, como que baja el tono, se pone como muy sobrio, con leyes por aquí, leyes por allá, pero está bien, usted la sobrelleva. Hay una cuanta historia de por medio, como cuando el pueblo pecó con adorando el becerro de oro, y usted, bueno, lo sobrelleva y llega a Levítico y se encuentra con las ofrendas. No sobrelleva, porque entonces llega al capítulo 10 y se encuentra con la historia del juicio de Dios sobre los 2 hijos mayores de Leví, pero cae el capítulo 11 de Éxodo. Y usted sabe que trata el capítulo 11 y el 12 de Levítico, perdón, del Levítico. ¿Usted recuerda? Yo me recuerdo porque muchas veces yo me enchivé ahí. Habla del tema de la lepra. Como 60 versículos, cada capítulo hablando de que si una persona tiene una zaranana por algún lado y como que la encuentra medio extraña, va al sacerdote, el sacerdote lo chequea y dice, mira, vete para tu casa y ven en una semana. Y regresa y todo eso, miren, es incómodo. Pero si usted lo lee Levítico con eso en mente, de que Dios quería enseñarle al hombre
porque Él quiere santidad de su pueblo. Usted va a ver a Levítico y a todo el resto de la Escritura de manera muy diferente. Ese es el enfoque. Dios quiere hacer ver al hombre la importancia de la santidad. 275 veces en una forma aparece la palabra santidad mencionada. Y eso porque, como leyó el hermano Pedro Tabre esta mañana, usted y yo no somos como todos los demás. No tenemos por qué seguir la corriente como Vicente, porque somos un pueblo escogido, somos especiales para Dios, y Dios quiere de ti y de mí en reciprocidad. Dios quiere santidad, pero hay un problema, y el problema es el pecado. Usted puede escribir allí en su hojita. Las leyes no lograron que el pueblo fuera santo, y ese es el tema del libro de Números. El pueblo de Israel, aunque un pueblo escogido, sacado de manera milagrosa por parte de Dios, con un propósito específico de servirle, Dios le da leyes, les da el sistema sacrificial y sacerdotal para que le adoren, pero el pecado hizo separación. Cuando yo leía en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, la enorme cantidad de sacrificios animales que Dios instituyó, que había que hacer diario, yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero por qué hay que sacrificar tantos animales? Y yo caí en cuenta por qué. Y porque para Dios poder habitar en medio de un pueblo pecador, eso era necesario, no 2 o 3 veces al día, cada segundo. Ustedes y yo no tenemos la más mínima idea de lo que es un Dios santo habitando en medio de un pueblo pecador. Y si tuviéramos la dimensión de lo que es el pecado como Dios la tiene, nuestras vidas fueran diferentes. Entonces, esos sacrificios, como ustedes saben, tenían un valor temporal, no cubrían el pecado para siempre. Habría que estar haciendo sacrificios todos los días, miles y miles y miles de ovejas y vacas y terneros y machos cabríos sacrificados. Y no solamente cuando la travesía por el desierto, sino cuando llegaron a la tierra prometida y luego cuando se establecieron como nación. Y todos esos sacrificios y toda esa ceremonia la apuntaba hacia, como dice, hay un propósito. Y es mostrar la necesidad de un sacerdote perfecto que ofrezca un sacrificio perfecto que verdaderamente quite el pecado y santifique a su pueblo. Es una frase larga. Usted puede poner, el propósito es la necesidad que el hombre tiene de un sacerdote perfecto. Ese es el propósito de Pentateuco. No es lecciones para divertirnos, o para entretenerlo, para que cojamos el sueño en la noche, o para que aprendamos. Es para que el enfoque de Pentateuco es apuntar a la necesidad de que un día debe venir un sacerdote perfecto que va a ofrecer un sacrificio perfecto que en verdad quite el pecado y santifique a su pueblo. Luego de Pentateuco vienen ¿cuáles libros? Los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Los que están en la Biblia, ¿cuáles son? Desde Josué hasta Esther. Entonces ahí se pone una cosa divertida, porque, ¿verdad? Ahí es más llevable la lectura bíblica. Mucha narrativa, personajes, eventos, etc. Y un resumen, como dice Carlos, ¿verdad? La historia de cómo Dios le puede sacar al pueblo de Egipto, lo lleva a la tierra prometida y se establecieron. Y ustedes pueden apuntar allí lo que hasta donde ustedes puedan, en el resumen. Y así tenemos el libro de Josué, ¿verdad? Con la conquista, cómo termina tristemente de que el pueblo, después de la muerte de Josué y de los líderes que estuvieron con él, el pueblo no fue fiel. Seguían el sistema de sacrificio, seguían el sistema sacerdotal. Pero se da un ciclo de bendición y un ciclo de juicio. Desde el libro de Jueces, y se da ese ciclo. El pueblo peca, Dios lo juzga, le manda a una nación extranjera que los somete. El pueblo clama a Dios y Dios en su misericordia le manda un libertador. Le llaman jueces. Eran libertadores, militares algunos, otros hombres comunes y corrientes que Dios levanta para
liberar a su pueblo en su misericordia. Dios le da tranquilidad, le da sosiego al pueblo, pero de nuevo vuelven a pecar. Se van otra vez a dioses falsos y se mantiene ese ciclo a lo largo del libro de Jueces. Dios entonces los juzga, envía a otra nación que los somete, los pone en una condición difícil. Entonces el pueblo clama a Dios y Dios de nuevo en su misericordia le manda a otro libertador. Y así se suceden. Este muchacho Otoniel, Ahod, Sangar, Débora y Otoniel, Gedeón, Jefté, y termina en Sansón. Pero a pesar de que Dios le mandaba libertadores, bueno, el enfoque, ahí está, el enfoque es el liderazgo del pueblo de Dios. Dios, al ya estar como nación constituida, ya necesitaban liderazgo. Y recuerden lo que pasó en 1 Samuel. Dios quería ser el líder único del pueblo, una teocracia. Pero el pueblo reclamó que ellos querían un rey, como las naciones de vecinas tenían uno, que los liderara y los llevara, los guiara en las guerras. Okay, Dios le dio un rey. De hecho, ese era el plan de Dios, que ellos siempre tuvieran un líder. Comenzó con Moisés, siguió con Josué, siguieron los jueces y terminamos en los reyes. Pero había un problema. El problema es que esos reyes eran tan pecadores como los súbditos. Y comenzando con David, comenzando con Saúl, bueno, Dios le dio a Saúl, pero ya ustedes saben lo que pasó con Saúl, su desobediencia. Dios levantó un hombre conforme a su corazón, David, pero David no fue un rey, no fue un hombre perfecto. Luego llegó Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, pero Salomón, además de ser un hombre muy sabio, era un hombre muy mujeriego. Le gustaban, era muy faldero, y la falda, las mujeres lo llevaron a la adoración de dioses falsos. Y eso llevó a que Dios juzgara al pueblo con la división del reino. El reino del norte, las 10 tribus que se fueron al reino del norte, el reino de Israel, y 2 tribus que se quedaron en el sur, con Judá a la cabeza. Y el problema en esos libros históricos, de nuevo, ¿cuál es? Como dice ahí, el pecado. Por el pecado, ellos no disfrutaron de la bendición, y a la larga, ¿en qué terminó debido a su pecado? El reino del norte terminó en el año 720 por ahí. Dios levantó el imperio asirio y ellos conquistaron el reino del norte, se lo llevaron y lo borraron del mapa. Y unos 100 años más luego, Dios levantó el imperio babilónico y juzgó al reino del sur. Y solo también ellos lo llevaron, aunque Dios en su misericordia a través de Jeremías prometió que 70 años iban a ser esclavos en Babilonia, pero de ahí en adelante no pudieron ser más el pueblo que han sido hasta mediados del siglo pasado. Entonces, ¿cuál es el propósito de los libros históricos? Es mostrar la necesidad de un rey perfecto. Un rey que nunca fallaría, capaz de someter al pueblo y conseguir su fidelidad, y cuyo reino no podría ser derrotado ni tener fin. En su hito te puede poner, mostrar la necesidad de un rey perfecto. Dios levantó a Saúl, David, Salomón, todos los reyes del norte, que ninguno dieron la talla porque todos fueron idólatras, todos fueron apóstatas, y los reyes del sur, muchos reyes buenos, Josafat, Asa, Ezequías, Josías y unos cuantos más ahí más o menos por el medio, y uno bastante malo con Manasés a la cabeza. Pero el propósito del libro histórico es mostrar la necesidad que el hombre, no solamente Israel, el hombre en sentido general, necesitamos de un rey perfecto, un líder perfecto. Luego, ¿cuáles libros vienen? En el orden de los libros, los proféticos. ¿Cuáles son los libros proféticos? Bueno, comenzamos con Isaías. En realidad el orden, vamos a brincar a lo poético que viene después. Debería ser aquí. Libro profético, comenzando con los profetas mayores, que son 4. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego los 12 profetas menores, que ahí se ya. ¿Cuáles son los 12 menores en orden? Oseas, Joel, Amós, Días, Jonás, Queas, Nahum, Sofonías, sigue hermana. Ya, Ageo, Zacarías, Malaquías. Bien. Y en resumen, esos libros, en resumen, usted puede apuntar allí con calma. En resumen, estos libros contienen predicaciones y predicciones
de parte de los profetas de Dios. Ese es el resumen de esos libros, predicaciones y predicciones. Dios llamando al pueblo a arrepentimiento, llamando a su pueblo a comunión con Él, llamando a su pueblo a que quiten su mirada y su confianza en dioses falsos que eran meros ídolos y lo pusieran en Él, el Dios verdadero. Y además había allí, aparecen 456 profecías que tienen que ver con el Mesías. Y el enfoque era, Dios buscaba lealtad del pueblo para con Él y su palabra. Y pueden apuntar ahí sus hojitas. Dios buscaba lealtad al predicar, predecir, no solamente juicio, sino promesas de restauración y de bendición. Dios estaba promoviendo en el pueblo lealtad para con Él y su palabra. La mayoría de los profetas predicaron al pueblo de Dios acerca de la importancia de tener una relación genuina con Él y serle fiel en todos los aspectos. Pero de nuevo hay un problema, y el problema es el pecado. Por más que los profetas predicaban, el pueblo no hacía caso. Incluso algunos de los profetas Dios dijo, mira, predica, pero no te van a hacer caso. Señor, pero no vale la pena predicar. Predícale aunque no te hagan caso. Para que no digan exactamente que no hubo profeta entre ellos. Para que no se agarren de ahí a la hora del juicio. Y Dios presenta el pecado contra el pueblo de muchas maneras. Y una de las ilustraciones era el pecado como adulterio contra Dios. El pecado era manifestado particularmente en la desobediencia del pueblo, rechazando las instrucciones de los profetas. Por la extensión del contenido, no era porque era más grande ni más chiquito, era por la extensión de su profecía. Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? Y Jeremías, 52 creo que son. 52. Y Ezequiel, 48. Ahí se coló Daniel, que son 12, pero... Porque, bueno, exactamente. Especialmente el capítulo 11, que es larguísimo. A que no le gusta la historia, mire, se aburre. A mí me encanta el capítulo 11 de Daniel. Entonces, el problema era el pecado. ¿Y cuál es el propósito de los libros proféticos? Apuntar o mostrar la necesidad de un profeta perfecto, cuyo mensaje sería recibido por el pueblo y que sería capaz de cumplir la profecía para hacer el propósito de Dios. Los profetas hicieron su trabajo. Había muchos profetas falsos, pero los profetas verdaderos también eran pecadores. Y era necesario un profeta perfecto. Sacerdote. Y ahora, exactamente. Y seguimos con los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Antiguo Testamento, comenzando con Job. Salmos, el libro por excelencia profético. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y como resumen, ¿de qué tratan esos libros? Bueno, contienen una exposición de la sabiduría de Dios, especialmente Proverbios y muchos Salmos y Eclesiastés. Y también la sabiduría de Dios tiene que ver de la manera de cómo vivir la vida agradable delante de Dios y caminando en sus sendas. Y también los libros poéticos enseñan la verdadera adoración o la propia adoración a Dios, la adoración que agrada a Dios. Es el tema de Salmos. Y usted cuenta Cantares, ¿verdad? Que habla sobre el noviazgo entre Dios y la iglesia. No, hermano, el libro Cantares es un libro que exalta el matrimonio. Aunque por muchísimos años no lo querían ver así. Entonces la clave para vivir y adorar a Dios de manera que a Él le agrade es por medio del temor de Jehová. Y el temor de Jehová te lo encuentra a lo largo y ancho de los libros poéticos, aunque también te lo encuentra en Nehemías, como dijo el hermano Pedro esta mañana. Y de nuevo el problema es el pecado. Aunque Dios le dio, ¿verdad? Les puso la sabiduría para vivir agradablemente delante de Él y le mostraba la manera de cómo adorarle, pero el pecado hacía que el hombre fallara ante Dios. Y ahí tenemos a grandes escritores de Salmos, el escritor de la mayoría de los proverbios de Eclesiastés, Salomón, hombres que fallaron delante de Dios. Y el propósito entonces de los libros poéticos es mostrar la necesidad de un consejero perfecto, un pastor de almas, cuyo ejemplo en su propia vida manifiesta la sabiduría de Dios puesta en práctica.
Los libros poéticos apuntan, dirigen, muestran la necesidad de un consejero perfecto, un pastor de almas. Alguien en que el hombre pudiera confiar, viendo su ejemplo de vida perfecta, viendo su ejemplo de sacerdote perfecto, del líder perfecto, del profeta perfecto, y que podemos basar nuestras vidas en su palabra y en su ejemplo. Y como a manera conclusiva de esta primera parte, todo el Antiguo Testamento está anticipando una persona perfecta que sea capaz de cumplir totalmente las expectaciones o expectativas presentadas en estos libros. Se presenta la necesidad de un sacerdote perfecto en Pentateuco, de un rey o líder perfecto en libros históricos, de un profeta perfecto en los libros poéticos y de un consejero perfecto en libros poéticos. Esa espera llega a su final cuando entramos al Nuevo Testamento. Y todo esto se cumplió en Cristo. En los evangelios encontramos a la persona de Cristo, quien es un profeta perfecto, rey perfecto, sacerdote perfecto y consejero perfecto. Entonces, para entrar, amén, amén, para entrar al Nuevo Testamento tenemos que ver ese contexto previo. Y así entonces pasamos a la segunda parte, una breve síntesis del Nuevo Testamento. Y como ustedes saben, el Nuevo Testamento se divide en ¿cuántas partes? Podemos agrupar los libros del Nuevo Testamento. Al igual que el Antiguo, en 4. Evangelios, un solo libro histórico, las epístolas y un libro profético, un solo libro profético. Bueno, comenzando con los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Muy bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el contenido de los evangelios? Dice ahí, la vida y obra del Señor Jesucristo. Sencillo. Su nacimiento, bautismo, ministerio, milagros, enseñanza, crucifixión, muerte y resurrección. ¿Y cómo se cumplen en Cristo cada uno de los puntos que hemos visto? Bueno, vamos a ver algunos versículos brevemente. Ahí lo tienen. En Juan 1:27, Juan el Bautista le dijo a muchos de sus discípulos, miren, he ahí el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. He ahí el sacerdote y sacrificio perfecto, que cumple el propósito del Pentateuco. Y ustedes pueden apuntar ahí, en sus notas. ¿Cómo se cumple el libro histórico? Bueno, Mateo 21:5 dice, he aquí tu rey viene a ti. Cuando, a propósito, en el contexto, ¿verdad?, o en la ocasión de la entrada triunfal de Jerusalén, Cristo entró en un asno pollino, no como entran los conquistadores en caballos enormes y fuertes y con todo su ejército detrás y con muchísimos esclavos como triunfo de guerra. No, Cristo entró en son de paz. Pero he aquí, tu rey viene, aunque más luego lo rechazaron. Por eso es su reinado, como él le dijo a Pilato, no era de este mundo. Y ahora mismo él debe estar reinando en tu corazón y en el mío, si somos salvos. Luego, ¿cómo se cumple el propósito del libro profético? Dice Juan 6:14 y 7:40. Bueno, entonces podemos ver esos versículos, por ahí más adelante dice, verdaderamente este es el profeta que había de venir. Con sus enseñanzas, a través de parábolas, a través del lenguaje gráfico, a través de las repeticiones, a través de su propia vida. Sus enseñanzas mostraban que él era ese profeta perfecto. Cómo tomó la ley y la reinterpretó, le dio el énfasis correcto. El Sermón del Monte es un ejemplo de ello. Entonces él estaba mostrando que él era ese profeta perfecto. En su bautismo por Juan, ahí fue ungido como sacerdote, como rey y como profeta. ¿Y cómo se cumple en Cristo los libros poéticos? Bueno, allá en el contexto, ¿verdad?, la ocasión de la última cena, junto con sus discípulos, viendo que había en ellos una especie como de tensión, porque él había dicho que él se iba, ya en ellos había la agitación. Entonces le dice en Juan 14:27, mis pasos dejo, mis pasos doy. Juan 16:33, esta cosa se ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otro pasaje le dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. ¿Y qué va a hacer él? De modo que él es ese pastor perfecto, ese consolador perfecto. Cuando él dijo, oraré al Padre y os enviará otro consolador, es porque ya había un consolador ahí, que era él mismo.
Simplemente él se iba y venía otro igualito que él, en esencia, naturaleza, que iba a continuar esa función. Pero en Cristo se cumple, y ese es el propósito de los evangelios. Como dice ahí, el propósito de los evangelios es ser una exposición de la persona, vida, ministerio, enseñanza y sacrificio del Señor Jesucristo. Y usted puede apuntar allí lo más conciso posible. El propósito de los evangelios es dar una exposición de la persona, vida, ministerio, enseñanza y sacrificio del Señor Jesucristo. Y más adelante vamos entonces a brevemente a desglosar los evangelios. Luego sigue la segunda parte, el libro de Hechos, el libro histórico, el único libro histórico escrito por Lucas. ¿Y de qué nacionalidad era Lucas? Griego. Es el único autor gentil que Dios utilizó para escribir algún libro de la Biblia. Era médico de profesión. Pero ustedes escucharon, el único autor gentil que Dios utilizó, aunque algunos dicen que no era gentil, pero la tradición de los padres de la iglesia, la mayoría escribieron que Lucas era nativo de Antioquía de Siria. Posiblemente se convirtió con el grupo que llegó en Hechos 11, luego de que la iglesia de Jerusalén se esparció a raíz de la persecución que comenzó después de la muerte de Esteban. Muchos llegaron y comenzaron, dice, a predicarle a gentiles. Ya se había abierto el telón, se había roto la barrera del evangelio para los gentiles. Y es posible que ahí se convirtiera Lucas. Bueno, y Lucas escribió, ¿sabe cuánto? ¿Qué cantidad? ¿Qué porción del Nuevo Testamento? Alrededor de una cuarta parte del Nuevo Testamento que escribió Lucas. Si usted suma, creo que el Nuevo Testamento tiene alrededor de 190 versículos. Entre Lucas y Hechos hay 52 versículos. Capítulo. Y si usted hace usted calcula, anda por el 25%. Bueno, entonces el libro de Hechos, junto con Lucas, que es como si fueran dos tomos de una sola enciclopedia, el contenido de Hechos tiene que ver con el origen, el crecimiento y la expansión de la iglesia. Cristo dijo en Mateo 16 que él iba a edificar su iglesia. Bueno, entonces en el libro de Hechos se ve cómo se ejecuta, se lleva a cabo esa promesa del Señor. Ahí vemos la conversión de judíos, de samaritanos, de gentiles, el inicio de la persecución contra la iglesia, los viajes misioneros del apóstol Pablo, el establecimiento de iglesias en diferentes lugares. Ahora, con respecto al Señor Jesucristo, el propósito, también vemos ahí en contenido, el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere otro título para el libro de Hechos, un título alternativo, si a usted le gusta, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo usando los apóstoles. El Espíritu Santo se manifiesta y se ve por muchísimas partes del Nuevo Testamento, del libro de Hechos. Y el libro de Hechos entonces termina con la expansión del Evangelio a lo largo de todo el mundo romano. Y el propósito de ese libro, único libro histórico, es presentar la expansión del ministerio y la enseñanza de Cristo. ¿Verdad? Dejamos cada uno de los evangelios al final y específicamente Hechos comienza con la ascensión del Señor, luego de aparecer durante 50 días a sus discípulos. Pero ahí no se acabó la historia. Ahí comenzaba la historia del cristianismo. Y Hechos tiene ese propósito. Más adelante, si da el tiempo, veremos algo sobre Hechos. Pero seguimos con las epístolas. Y ustedes saben cuáles son las epístolas. Y se dividen en dos grandes grupos. Las epístolas paulinas y las epístolas generales. Las generales son todas aquellas que no escribió el apóstol Pablo. Pablo escribió unas 13 epístolas, si mal no recuerdo. Y le dejó unas cuantas ahí a Juan, a Pedro, para que figurearan. No figurearan. Pero el apóstol Pablo escribió la mayoría de las epístolas. ¿Y cuál es el contenido de las epístolas? Bueno, las doctrinas básicas de la fe cristiana. A modo de cartas personales o cartas dirigidas a grupos. Tu fe y mi fe no se queda solamente en lo que enseñó el Señor Jesucristo. Fue la voluntad del Padre a través del Espíritu de que
en las epístolas se completara o se afirmara o se reforzara lo que el Señor enseñó y quería que fuera la norma y conducta de la fe cristiana. Ustedes saben que cada epístola va dirigida a una situación particular en las iglesias o en los individuos, y la solución a la situación o problemática estaba en la unión de los creyentes con Cristo. Y cuando ustedes lean epístolas, pongan atención a cuando aparece la frase en Cristo, en Él. Porque ahí está el centro del poder para tú y yo vivir la vida cristiana. El mismo Señor lo dijo en Juan 15, cuando habló de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Y eso se refuerza en las epístolas. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Y Pablo en Filipenses 4:13, a propósito de su condición de estar aprendiendo a vivir en contentamiento, ya sea en pobreza o en abundancia, él dijo, yo eso lo puedo hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, no es que usted pueda hacer todo, no es que usted pueda comenzar un negocio, no es que usted puede ir a Monte Everest, no es que usted puede aprender a bucear y subir a Pico Duarte, ¿verdad? O inscribirse en un maratón de 50 kilómetros o comenzar a levantar pesas para tener... No aplique necesariamente ese pasaje a esos casos. En aquellas cosas que tienen que ver con la vida cristiana, poder contra el pecado, vivir en santidad, ser luz y sal, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el propósito de las epístolas es explicar el Evangelio, exponer cómo la vida y muerte perfectas del Señor Jesucristo deben afectar nuestras vidas porque estamos unidos a Él. Ese es el propósito de las epístolas, explicar el Evangelio. Y por el hecho de que estamos unidos a Cristo, ese vínculo permite que, o nos ayuda, con el Espíritu Santo morando en nosotros, a que la vida cristiana sea, vamos a decir, llevadera, posible. Que los propósitos de Dios Padre en tu vida y en mi vida, de formar a Cristo en nosotros, sean viables, sean posibles, que el Señor, aquello que comenzó, lo pueda perfeccionar hasta el día de Cristo. Y las epístolas tienen ese objetivo, propósito, explicar el Evangelio. Y terminamos con el Apocalipsis, favorito de un hermano que tengo en mente ahora mismo. Y el contenido de Apocalipsis, profecías de tiempo futuro. Pero si usted ve Apocalipsis solamente como profecía, se pierde de lo mejor. Porque Apocalipsis presenta a Cristo como el Cordero que fue inmolado, pero que ahora ha sido exaltado. En Apocalipsis, digamos, en el lapso de sus 22 capítulos, por decirlo así, se cumple Filipenses capítulo 5, versículos 11, capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo, que vino, dejó su trono de gloria, como cantamos ahora en esta época, ¿verdad? Se hizo hombre, habitó entre nosotros, se autohumilló, se autodesconsideró, se autodespojó y sufrió la muerte de cruz, muerte violenta, sacrificio perfecto, pero dice Dios, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué sucede un día? Se doble todas rodillas, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bueno, ese es el propósito de Apocalipsis, entre muchos. O el contenido, mejor dicho. Presentar a un Cordero que fue inmolado, que ha sido exaltado al trono de Dios, que tiene poder para traer juicio sobre los enemigos de Dios y de su pueblo y dar victoria al pueblo de Dios. Y es verdad que hay profecías. Pero si usted lee el primer versículo de Apocalipsis, dice la revelación de Dios en Jesucristo que fue dada a Juan. Y al leer Apocalipsis, pues, es verdad que aparecen los sellos,
las trompetas, las copas y desastre por aquí, desastre por allá, juicio por aquí, juicio por allá, y al final viene el Rey de Reyes. Pero si usted tiene en mente, a lo largo del libro de la lectura Apocalipsis, que presenta al Cordero que fue inmolado, usted va a ver esas profecías de eventos futuros de otra óptica. Y el propósito de Apocalipsis es explicar la consumación del Evangelio y del plan eterno de Dios en Cristo. Explicar la consumación del Evangelio y del plan eterno de Dios en Cristo. Entonces, los Evangelios muestran la persona, obra y ministerio de Cristo. Hechos muestra la expansión del ministerio de Cristo. Las epístolas explican el Evangelio y nos muestran cómo vivir debido a nuestra unión con Cristo, cómo vivir de manera agradable delante de Dios. Y Apocalipsis explica la consumación. Al final, cómo todo va a terminar siendo Dios exaltado y su Hijo Jesucristo por igual, cuando todos los propósitos de Dios se cumplan a la perfección, a la cabalidad. Entonces, hermanos, eso es, lávense ahí un resumen, ámenlo ahí. Ahí lo tienen. Pues acaso le quedó algo en cuanto a los propósitos. Evangelio, exposición del Evangelio, hechos, expansión del Evangelio, epístola, explicación del Evangelio, y Apocalipsis, me faltó una E ahí. Consumación del Evangelio. Y eso es, a grandes rasgos, una breve síntesis del Nuevo Testamento. Y miren cómo los libros de la Biblia no son libros, ¿verdad?, que aunque le escribió Moisés, tiró por allá los Pentateuco, los autores de los históricos tiraron por acá, los poéticos surgieron por otro lado, los proféticos por allá, y como que no hay conexión. Sí lo hay un hilo. Y cada uno de esos dos grupos apuntan a Cristo como ese sacerdote perfecto, profeta perfecto, rey perfecto y consejero perfecto, que entonces en el Nuevo Testamento, en los evangelios se cumplen en su persona. Y luego en el Nuevo Testamento entonces ya comienza una progresión donde se expone, se expande, se explica y se consuma o se completa el evangelio a lo largo de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, lo mismo que nos queda, vamos a ver una introducción general a los evangelios. Usted conoce los cuatro evangelios, ¿verdad? Y se pueden catalogar como biografías históricas. No fueron per se escritos como biografías, pero se pueden catalogar como biografías porque hablan de, ¿verdad?, del nacimiento, de la vida del Señor, su ministerio, etc. Se llaman evangelios y hablan de las palabras y hechos del Señor Jesucristo. Uno quisiera que tuviera más información, ¿verdad? Pero eso fue lo que el Señor quiso, eso es lo que tú y yo necesitamos saber sobre la persona y ministerio del Señor Jesucristo. La palabra evangelio, como ustedes saben, significa buenas noticias, porque proclaman las buenas nuevas de la vida y de la muerte y resurrección de Jesucristo, obviamente, cómo nos beneficia a ti y a mí. Entonces, cada uno de los evangelios, comenzando con Mateo. Ustedes tienen ahí algunos datos a llenar. Mateo o Leví, judío, publicano de profesión. Los destinatarios fueron judíos. Mateo escribió para el pueblo judío. No dice ahí, pero si ustedes quieren pueden escribir que fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo. Y el propósito era convencer a los judíos para que reciban a Jesús. El propósito era convencer a los judíos y Mateo quería probar que Cristo en verdad fue el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y usted comienza a leer Mateo y usted va a encontrar que muchas veces dice, tal cosa sucedió para que se cumpliese la profecía que dice. Tal cosa sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Profecía que en los libros proféticos especialmente y también en Salmos, se dieron y se cumplieron en la persona de Cristo, comenzando con su nombre, que en Isaías, creo que capítulo 7:14 me parece que es, dice que llamarás, una vieja concebirá y dará un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, Dios con nosotros. Y el ángel le dijo a José que no tuviera miedo de recibir su mujer porque la criatura está en su vientre,
era ese Dios con nosotros y que debe llamarle Jesús, porque sabrá su pueblo su pecado. Así, a lo largo del Evangelio de Mateo, él busca demostrar eso y convencer a judíos, a sus compatriotas, de que recibieran a Cristo. Y el mensaje era como él presentaba a Cristo en su calidad de Mesías, de Rey, pues entonces el mensaje es que debemos sumisión a Jesús como Rey. El Mesías prometido, el Mesías esperado. Entonces, la respuesta, sumisión a Él. Diga, hermano. Más bien en uno que viene ahora. Pero se usa así. Exactamente. Entonces, Mateo. Seguimos con Marcos, el más corto. Marcos, que fue escrito por Juan Marcos. Marcos no fue un apóstol. Marcos no convivió con el Señor. Tal vez el único acercamiento de Marcos, Juan Marcos al Señor, tal vez fue en la noche de la traición. Que hay dos pequeños versículos en Marcos que dice que había un fisgón por ahí, uno que estaba orejeando, que andaba con una sábana y alguien le quiso echarle mano y le dejó la sábana y salió volando. ¿Y por qué aparece eso ahí? Bueno, haciendo... ¿Ustedes han visto, verdad, la película de... A ver si Adrián me ayuda, de DC Comics, de los Stan Lee? Marvel. En la película de Marvel siempre hay una escena que aparece el que se inventó esa Stan Lee, aparece en toda una escena. Bueno, Marcos quiso incluirse. Como Stan Lee hace su película. ¿También así es? Bueno, pues yo soy más joven, yo soy de esta generación. Yo no veo ese tipo de películas. Bien, entonces Marcos escribió su evangelio, pero él escribió bajo, digamos, bajo la autoridad de Pedro. Según la tradición de la iglesia, se entiende que Pedro o le dictó o que él tomó mensajes o enseñanzas o predicaciones de Pedro y así lo plasmó en el evangelio. Hay muchos detalles en Marcos que apuntan a que tuvo que ser alguien que vivió de cerca muchos acontecimientos, quien estuvo detrás de que lo escribió. No tenemos tiempo para decir eso, para explicarlo o detallarlo. Si no, le animo a que apunten en el Seminario Bautista Internacional, la próxima clase de vida de Cristo. Los destinatarios fueron los romanos, creyentes romanos. Y los romanos tenían la característica de que les gustaba la acción rápida, que le dijeran las cosas rápidas, no dieran mucha vuelta. Todo ello era lo conciso, lo breve. Bueno, entonces, Marcos, que parece que vivió un buen tiempo entre romanos, él entendió esa manera de pensar de los romanos. Y el propósito es convencer a los romanos para que reciban a Jesús. Él no podía entrarle con Cristo como Mesías, porque los romanos, ¿qué le importaba eso de Mesías? Tenía que mostrarle al siervo de Dios en acción, y por eso el mensaje tiene que ver con el siervo. Y así el libro de Marcos, aunque corto, hay mucha acción, mucha acción. Hay pocas enseñanzas, muchos milagros, muchos milagros, muchos milagros. La idea es mostrar al siervo de Dios en acción. Y el mensaje es, imita la actitud de Cristo como siervo, la actitud de siervo que demostró Cristo. Y el versículo clave de Marcos es el 10:45. Entonces, si no saben de memoria, apréndenselo. Y busquen en sus Biblias. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino y para... Ese versículo clave de Marcos. Y ahí muestra al siervo de Dios y ahí está el mensaje. Imita la actitud de siervo que demostró Jesús. Luego tenemos el Evangelio de Lucas, que ya lo mencionamos a propósito de Hechos. Fue escrito, ¿verdad?, por el médico Lucas, y aunque él no fue apóstol, pero su cercanía a Pablo, su estrecha relación con Pablo le da ese aval, esa autoridad apostólica que permea el Evangelio de Lucas. Cada uno de los evangelistas o era un apóstol, como el caso de Mateo y Juan, o era un hombre que estuvo estrechamente relacionado con un apóstol. Juan Marcos con Pedro y Lucas con Pablo. Y los destinatarios es el mundo griego. Lucas como gentil
griego de nacionalidad, pues él también conocía la mentalidad de los griegos. Y así como él comienza el Evangelio, ¿verdad?, dando 4 versículos donde de una manera magistral él indica su propósito y su metodología. Y a lo largo del Evangelio, él quiere presentar a Cristo como el Hijo del Hombre. Ahí está Carlos. Y el propósito de convencer a los griegos a recibir a Jesús. Y le presenta, el mensaje es: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y usted quiere el versículo clave de Lucas 19:10. Ese mismo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A propósito de, ¿verdad?, de cuando Zaqueo se convirtió en una campaña evangelística que hubo en esos tiempos, predicación en la calle, no, simplemente, usted conoce la historia. Y a raíz de la conversión de Zaqueo, entonces Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ahí está el mensaje de Lucas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre quienes estábamos tú y yo. Y luego el siguiente evangelio, Juan, hermano de Jacobo, los hijos de Zebedeo, su mamá se llama Salomé, pecador de profesión. El último apóstol que quedó vivo, el único que no murió de muerte violenta, que murió antes de que terminara el primer siglo. Y los destinatarios del evangelio de Juan, pues ya era un público más universal. Recuerden, Mateo estaba dirigido a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, pero ya ahora Juan entonces destina tiene un público universal, el mundo entero. Al evangelio de Juan se le llama el evangelio espiritual, le dijo un autor de los tiempos de principio de la iglesia. El propósito de Juan es convencer al mundo a que reciba a Jesús. Y Juan es el único evangelista que dice su propósito marcadamente. En el capítulo 20, creo que el versículo 30 y 31 dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, el versículo clave de Juan es el 1:14, que Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y hace un paréntesis, gloria como la del unigénito del Padre, cierra paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Y el mensaje, conforme a los versículos del capítulo 20, es: recibe a Jesús como el Hijo de Dios y tendrás vida eterna. Y eso es un repaso por los evangelios. Y de nuevo, ¿verdad? De nuevo ahí, Mateo, tengo que sacarle provecho a esto porque esto no se ve todos los días. Mateo, dirigido a judíos, con el propósito de convencerlos a los judíos para que sirvan a Jesús. El mensaje es sumisión a Cristo como Rey. Marcos, dirigido, destinado a romanos, con el propósito de convencerlos para que sirvan a Jesús. Su mensaje imita la actitud de siervo que demostró Jesús. Lucas, dirigido a griegos, con Teófilo, ese individuo a quien él se le dedicó de manera particular, pero que representaba el mundo griego completo. El propósito de convencer a los griegos a recibir a Jesús, y el mensaje es que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Juan, destinado a todo el mundo, con el propósito de convencer al mundo a que reciba a Jesús, y el mensaje es: reciba a Jesús como el Hijo de Dios y tendrás vida eterna. Se acabó la hojita, pero queda alguna cosa que en 5 minutos, no más de ahí, porque tenemos la cena del Señor. Vamos a ver, el libro entonces no está ahí, pero si quieren apuntar, y si yo le doy chance, lo pueden hacer. El libro de Hechos es el 5.º libro, como ustedes saben, también una biografía histórica. Y aquí lo que me interesa es que ustedes vean que el libro de Hechos no solamente son historias para que veamos qué pasó con los discípulos, qué pasó con el Evangelio, sino acá hay un tema, que es lo que Lucas quiere mostrarle a Teófilo, a todos nosotros. Y está aquí. Diga, hermano. Porque el Señor no quiso. Ahora, la cualidad que tiene Lucas y Hechos es que necesitaba un hombre que tuviera una formación académica para que fuera. Lucas está catalogado como, por los grandes historiadores del mundo,
catalogan a Lucas como de los mejores historiadores. Exactamente. Y aunque estudió medicina, no historia, pero especialmente Hechos, exactamente, Hechos es una joya como libro de investigación, libro histórico. Pero le quiero indicar esto, y es el propósito. Ajá. Ahí está. Ah, no, está aquí adelante. Míralo ahí. El propósito general, hay dos propósitos del libro de Hechos. Particular, convencer a los lectores que nadie, eso es lo que quería mostrarle, nadie puede impedir la marcha victoriosa del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué se ve en el libro de Hechos? Comienza, ¿verdad?, con manifestaciones de poder. El Espíritu Santo vino sobre los 120, comenzaron a predicar, se convirtieron 3, pero ya en capítulo 5 comienzan los problemas. Cuando llaman, el capítulo 4, sí, se llaman no a todos los apóstoles, a Juan y a Pedro, y los interpelan. Miren, ¿por qué ustedes están hablando? ¿Por qué ustedes? Pero que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes pregúntense, ¿vamos a obedecer a ustedes primero antes que a Dios? No. Y siguieron predicando. Entonces, capítulo 5, lo agarran a los 12 y los meten presos. El ángel los libera milagrosamente. Lo llevan tranquilos, de nuevo los amenazan. Y dicen que nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces Satanás dice, bueno, parece que por aquí no es, déjame ver por esta estrategia. Capítulo 6, quieren meter chisme en la iglesia. Meter chisme de que las viudas de los judíos helenistas no eran atendidas al igual que las viudas de los judíos palestinos. Entonces hubo la sabia decisión y ahí surgieron los diáconos. Entonces viene la siguiente estrategia del diablo, martirio, comenzando con Esteban. Y ahí entonces comienza la persecución y muchos creyentes de Jerusalén salen. Y cualquiera que llega hasta ahí dice, bueno, aquí se acabó el juego ya. Pero dice que ellos salían y mientras iban huyendo, iban predicando. Y comenzó la expansión del evangelio. Felipe llega a Samaria y predica. Y esos campos que ya Jesús había preparado, cuando pasó una temporada breve en Samaria, Felipe recoge la cosecha. De muchos samaritanos se convierten al Señor. Más adelante Dios guía a Pedro y lo lleva a que rompa esa barrera racial, esa barrera religiosa, y predica en la casa de un romano. Y ahí comienza. Y todo eso es con la intención de mostrar, convencernos a que el evangelio no iba a ser impedido. Y así ha sucedido a lo largo de 20 siglos. Pero también hay propósito general: instruir a los lectores en la fe para tener un fundamento sólido con respecto a su fe. Y eso se complementa con las epístolas, que fueron, como ustedes saben, cartas escritas por los primeros apóstoles. La mayoría de ellas fueron escritas para abordar cuestiones específicas que enfrenta el destinatario. La carta a los Corintios fue escrita porque había problemas en Corinto, muchos problemas. La carta a Colosas fue escrita porque había un problema, una situación de una herejía que estaba entrando. Y así sucesivamente. A los Filipenses fue escrita para Pablo agradecer la ofrenda, y por ahí aprovechó para darle unos cuantos detalles sobre la unidad y recordarles sobre el falso profeta, el falso maestro que andaba por ahí. Y así cada carta tiene un propósito por el cual fue escrita, y su contenido es bastante único y estrecho en el enfoque, y obviamente no son tratados exhaustivos sobre temas teológicos. Y cada vez que usted lea o estudie la epístola, tenga en cuenta la ocasión para la cual se escribió, y ahí está la clave para entender el libro o la carta. Filemón, ¿por qué se escribió Filemón? Por el esclavo Onésimo, que huyó de manera providencial, cayó en manos de Pablo. No, se encontró con Pablo en la cárcel. Yo no sé si fue que lo agarraron preso y cayó en la misma cárcel que Pablo. De alguna manera él llegó. Pablo le predicó, se convirtió, y Pablo dijo, mira, tú me eres útil aquí, pero tú tienes que subir un problema con tu jefe. Y el jefe era creyente. Y ahí lo devolvió. Y ese es el propósito, y eso ayuda mucho a entender el sentido.
Sin embargo, hay algunos temas que se repiten a lo largo de las epístolas. Pablo trata particularmente de la unidad de la iglesia y la división potencial entre cristianos, gentiles y judíos. Y por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo creo que el 12, donde habla de que de dos pueblos Cristo hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está abogando por la unidad. Y en otros lugares más. La carta habla repetidamente de vivir en armonía y hace recordar a los lectores que los cristianos gentiles no necesitan obedecer la ley del Antiguo Testamento. Las epístolas generales se centran más en los problemas de herejía y la necesidad de que la iglesia esté alerta contra las falsas enseñanzas. Las epístolas generales son las de Pedro, Juan, Judas y Santiago. Las mayores epístolas fueron escritas, y vimos eso ya, no, por el apóstol Pablo. Entonces la división de epístolas paulinas y epístolas generales, como mencionamos. Y aquí están las que ustedes saben cuáles son las epístolas de Paulina, que son 13, y las generales, que son 9. 8. Ustedes saben cuáles son. Entonces seguimos y terminamos, mejor dicho, con la literatura apocalíptica. El Nuevo Testamento cierra con un libro muy singular, el libro de las revelaciones de Jesucristo, del Apocalipsis. Es un libro que describe una visión que tuvo el apóstol Juan. Una visión muy simbólica y se enfoca en el regreso victorioso de Jesucristo al final de esta era. Y es un ejemplo de la literatura apocalíptica que era muy popular en el primer siglo. En el primer siglo se escribieron montones de libros de naturaleza. En el mundo judío y por el mundo greco, influenciado por el cristianismo. Pero el Señor quiso que solamente hubiera un solo libro profético entre nosotros, que es el Apocalipsis. Ustedes saben que su autor fue Juan. Los destinatarios iniciales fueron esas 7 iglesias en el Asia Menor, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, la Odisea, Filadelfia, y se me quedó uno. Sardis, ya mencioné. Esmirna, bueno, las 7 iglesias. El propósito era animar a los creyentes. Mire, Juan no escribió para darle a ellos un tratado de qué iba a pasar en el futuro y como para satisfacer, ¿verdad?, esa curiosidad innata que hay en el ser humano de saber qué es lo que va a pasar. Eran tiempos de persecución, eran tiempos donde comenzaba a arreciar con el emperador Domiciano. Comenzó la gran persecución ya a escala del imperio entero, porque hubieron persecuciones con Nerón, por ejemplo, pero en mucha parte del imperio eso no llegó. Eso fue focal más en Roma y en algunos lugares importantes. Pero con Domiciano, en los tiempos de Juan, comenzó una persecución a gran escala en el imperio entero. Y Apocalipsis va a animar a creyentes que estaban en medio de esa persecución, a animarlos a perseverar por medio de revelarles que su Mesías estaba en control. ¿Cómo en control si lo están persiguiendo y acabando? No, el Mesías está en control. Y él sería el vencedor final. Y aunque ellos no vieron esa victoria final, pero esa esperanza de que un día eso iba a suceder, además del amor al Señor, eso fue lo que llevó a muchos a ir al martirio con la correcta disposición. Entonces, ¿cómo interpretar Apocalipsis? Bueno, hay 4 escuelas de interpretación en términos del esquema cronológico del libro. Hay lo que se llama la escuela preterista. Son los que dicen que Apocalipsis, todo lo que está ahí ya pasó. Y especialmente se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Todo eso se cumplió, dicen los que lo enfocan así. Pero quizás alguna cosa que sí, pues no todas. Hay otra escuela que es historicista, esa es la más interesante, que toma especialmente las 7 cartas y dicen que cada carta refleja un periodo de historia de la iglesia. La historia, por ejemplo, la carta a los Éfesos es la historia de la iglesia primitiva, perseguida. Después, los tiempos cuando el emperador Constantino, después la iglesia en los tiempos medievales. Hay otra carta que tienen que ver, según ellos, los tiempos de la reforma, después los tiempos post-reforma, y la última carta es la que estamos viendo ahora. Según ellos, la carta, lo que dice la carta de la Odisea es la iglesia en estos tiempos. Por eso tiene problemas, porque hay un montón de detalles que no sé. Entonces, y en el capítulo 6 en adelante, de 4 en adelante, ¿qué vamos a hacer con eso para cumplir eso? Entonces, esa es la medio. Está la futurista, que es la que más socorrida, que la mayoría de los eventos, especialmente el capítulo 4 en adelante, todavía están por cumplirse.
Y está el enfoque idealista que dice, no, eso es un relato del choque entre el bien y el mal. Bueno, es verdad, pero eso no es todo Apocalipsis. Entonces, un enfoque de Apocalipsis, básicamente, hay que verlo desde el punto de vista futurista. Pero, hermano, no descarte a las escuelas preteristas e idealistas, aunque no pueden ser totalmente descartadas, puesto que esto también parece haber sido parte del propósito del autor. De modo que no veamos Apocalipsis solamente como profecía y nada más. Hay algo preterista. ¿Por qué? Porque lo que dicen las 7 cartas fueron situaciones que vieron esas iglesias en aquel tiempo, que se reflejan en iglesias a lo largo de los siglos, es verdad. Siempre ha habido iglesias como la de Éfeso, siempre ha habido iglesias como la de Sardis, siempre ha habido iglesias como la de Filadelfia, siempre han habido iglesias como la de la Odisea. Y finalmente, hay 3 escuelas de interpretación que vimos la semana pasada y ustedes conocen, ¿verdad? Que interpretan en términos de eventos futuros, y este es el premilenarismo, el amilenarismo y el postmilenarismo. Especialmente estas dos son las que están en boga. Y ahí terminamos con esto. Con este breve síntesis del Nuevo Testamento. Que esto, hermano, nos ayude, nos permita amar. Muchas gracias, buenas noches y bendiciones. Esto nos enseña a amar más la palabra de Dios, a leerla con un poquito más de sentido y a alabar al Señor siempre, hermano, por su misericordia, a darnos su revelación perfecta, única, última, para gloria de su nombre.